Buenas tardes, bueno, ya estamos de vuelta y vamos a tratar otro tema distinto que el anterior. Educación, la sala de clases, el liderazgo, ¿cierto? Para ver cómo es posible generar profesionales que dirijan este tema. La educación, por cierto, es un ámbito que es bastante más global de lo que uno puede pensar, más allá del profesor, más allá de la sala de clases. Ya no hay tiza casi, pero en algunos casos queda. Pero nuestra experta hoy, que a su vez va a hablar de otro experto, María Teresa Izquierdo, directora del área Educación de la Fundación CAP. María Teresa, ¿cómo estás, María? Bienvenida, muchas gracias por venir a SDA Entrevistas en el Mostrador TV. El libro, vamos a mostrarlo al tiro para poder entrar en materia, mejorando la escuela desde la sala de clases, de Richard Elmore. Entiendo, un profesional muy destacado, muy conocido, muy clever parece en esta materia, ¿no? Bueno, acaba de estar en Chile Richard Elmore, que es de la Facultad de Educación, doctor en Educación de la Universidad Harvard. Y también es presidente o director del centro de un consorcio de investigaciones en política educativa de Estados Unidos. Asesora a Canadá y a numerosos países en temas justamente de cómo lograr mejorar la calidad de la educación desde la sala de clase, desde la base del sistema. No es un teórico de arriba, sino un teórico que, junto con hacer academia, él asesora prácticamente escuelas en Boston y está permanentemente alimentándose la experiencia. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, ¿cierto? Liderazgo en escuela. Sí. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Hablábamos recién fuera de micrófono un poco, cuando uno escucha esta frase, ¿cierto? En general uno se imagina los seminarios de negocio, ¿cierto? El liderazgo, el jefe, cómo dirigir una empresa, cómo lograr resultados. Probablemente hay algo de eso en esto, pero ¿qué significa al interior de una escuela, por ejemplo, un líder allí? ¿Es el profesor, es el director, es la jefa UTP, no siempre la odia? Sí. Bueno, uno siempre tiene la idea de que el líder es una persona muy carismática, que tiene todo tipo de rasgos de personalidad. Justamente Richard Elmore dice el líder es una persona que desarrolla las condiciones para que toda una escuela aprenda colectivamente, se focalice en los aprendizajes de los niños, cuide el entorno para que este proceso de enseñanza-aprendizaje se dé centrado en los niños aprendan. Y entonces el líder en la escuela es el director, sin duda, y se ha visto que las características del liderazgo, el director, es el segundo factor que incide más en los resultados. Primero están los profesores, pero después viene el liderazgo, el director. Pero también hablan todos los especialistas en liderazgo que el liderazgo es un liderazgo distribuido, es decir, el liderazgo lo ejerce toda persona que está en la escuela. Hay líderes, los profesores sin duda son líderes, los padres también son líderes, todos los agentes que quieren asumir un rol en el cambio y en la mejora educativa. Esos son líderes, todos podemos ser líderes. Extracté una frase de la que me llamó poderosamente la atención porque dice, el proceso de mejoramiento escolar no es ni continuo ni lineal. Se asemeja más a un proceso de equilibrio puntuado con periodos de incremento significativos en el desempeño seguido por periodos de consolidación. ¿Cómo podemos entender esto? Mira, las escuelas son muy distintas unas de otras y los procesos de cambio de las organizaciones son como los cambian las personas. En el sentido que una organización va aprendiendo y va de repente entra en una fase de cambio continuo y de aprendizaje, hasta que de repente se estanca y empieza a consolidar esos aprendizajes o a ensayar nuevas cosas. Incluso hay escuelas que bajan y vuelven a subir. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos esta escuela este año no le fue bien, pero llevaba un proceso hacia la mejora, bueno, tengamos esperanza porque sigue hacia la mejora. Ahora hay escuelas que les cuesta mucho mejorar y que ese proceso de cambio y de mejoramiento educativo no se da. Y ahí Richard Elmore es bastante duro y dice, hay que tener las condiciones mínimas para poder mejorar. Y hay escuelas que son tóxicas. Y él dice, bueno, esas escuelas tóxicas a veces, por pensar en los niños, es mejor incluso pensar abrir otra escuela para atender a esos niños y cambiar este entorno que ya se ha vuelto muy difícil de cambiar. ¿Tóxico en qué sentido lo mencionamos? Tóxico es cuando las relaciones humanas al interior de los por demasiada exigencia, por un lado.
Yo creo que... O por la falta, no sé. Por negligencia, por Claro. falta de relaciones. O sea, una escuela es esencialmente una escuela que forma en valores, en estilos de relaciones y en formas de aprender. Y si esa escuela, la relación entre los profesores, es llena de conflictos, en que uno se serrucha en el piso al otro, en que nadie está interesado en ayudar al otro para que el otro también le vaya mejor, es una escuela que no está aprendiendo y que al final le está haciendo, y que los niños no están aprendiendo. Y no se están desarrollando integralmente como merecen desarrollarse. A partir de los artículos que logré ver un poco de él, o sea, me da la impresión de que él es un liberal, ¿no? Y a la vez un teórico, y como decías tú, bueno, el libro lo dice, mejorando escuela desde la sala de clases. O sea, es un tipo que también conoce el terreno de este tema y también ve temas de políticas públicas. Sí. Pero pensando, digamos, en toda la genialidad de Elmore, Sí. yo miro el sistema educacional chileno y yo supongo que él saldría con depresión, bipolaridad y con intentos suicida, ¿no? ¿Cuánto hay de su influencia en el sistema actual de educación chileno o sencillamente no hay? No, yo creo que Richard Elmore es uno de los expertos internacionales más destacados, junto a otro. En la Fundación CAP con Fundación Chile hemos traído, estuvo Lakewood, estuvo Hopkins, en una serie de conferencias donde hemos sacado cada año un libro sobre ello, en el tema del liderazgo educativo. Yo diría que el tema del liderazgo educativo, lo que han hecho estos autores es volver a decir, aquí necesitamos líderes para el cambio. El cambio se puede. Las escuelas que tienen un líder y que tienen varios líderes adentro de esa escuela son las escuelas que cambian hacia la mejora, que logran mejorar significativamente los resultados. Y lo que él es más es un gran fomentador de escuelas que aprendan colectivamente, no que se capacite cada profesor individualmente, que cada uno se busque cómo lo hace mejor, sino escuelas como organización aprendan y se orienten hacia el mejoramiento educativo. Y que para eso él nos enseña cómo formar esos líderes y qué condiciones tiene que desarrollar ese líder para que la escuela trabaje bien. ¿Hay escuelas así acá? En Yo Chile. pasé 12 años de educación básica y media. No voy a contar la universidad porque efectivamente ahí habían, y también está a la disposición de uno, ¿no? Ya es adulto y es parte de la carrera con la que te vaya a ganar el sueldo de más grande. Pero si tú me lo preguntas así, un recorrido rápido, nada. ¿Hay de eso? Uno podría decir Instituto Nacional de pronto, pero ¿hay escuelas así donde hay líderes, donde eventualmente el director sea un líder? A mí me cuesta pensarlo, salvo en los colegios pagados carísimos, ya, ok, pero... No, me ha tocado por la Fundación CAP recorrer escuelas vulnerables, municipalizadas, en la tercera región, cuarta, octava, y he estado visitando y uno puede encontrar escuelas maravillosas que atienden niños vulnerables, donde tanto el director como los profesores están comprometidos con el aprendizaje de los niños, y los niños también están comprometidos y los padres en apoyar ese aprendizaje. Esas escuelas existen y esas escuelas son las que nos dicen esto se puede. Y el cambio educativo y generar escuelas que realmente los niños aprendan y se desarrollen sanamente, son escuelas que a veces las miramos poco, porque también es cierto lo que dices tú de que dentro de la escuela, y Richard Elmore lo dice muy bien, tenemos niños que les va muy bien y niños que les va muy mal. Y esa diferencia al interior de la escuela nos habla que parece que hemos aprendido poco cómo enseñar a todos los niños, que el sistema educativo realmente llega a todos los niños, no discrimine y deja a algunos niños que se van quedando atrás en todas las escuelas. Pero que en este país existen grandes directores, grandes maestros, con lo difícil que es ser maestro, y grandes alumnos también que están comprometidos con su propio aprendizaje y familias que lo apoyan, no cabe duda. Ahora, también tenemos un problema serio. Y ese problema serio es lo que en estas conferencias magistrales vemos que como nunca en el país hay conciencia de que la educación tiene que cambiar. En el seminario que tuvimos el sábado, la tercera conferencia magistral que hizo Richard Elmore aquí en Chile, organizada por Fundación Chile y Fundación CAP, había 1000 profesores. ¿1000? Que venían de distintas partes del país,
todos ávidos de aprender. Todos los seminarios en educación en este minuto se llenan, también con cobertura online por la página Educar Chile, y uno ve que realmente hay interés, hay ganas, hay conciencia de país que la educación tiene que cambiar. Sin embargo, a veces nos faltan las competencias y las habilidades en profesores para hacerlo mejor. Un conjunto de contenido que realmente no atosigue a los niños, pero que les motive a aprender y los comprometa con el aprendizaje. Pero también nos falta generar las condiciones, el liderazgo en las escuelas que ayude a generar las condiciones para que haya un ambiente organizado, que haya reflexión educativa y que los niños, por lo tanto, vayan aprendiendo. Eso nos falta, es en lo que estamos empeñados y es el gran desafío país, que estamos todos empeñados. Reflexión educativa. Sí. Yo esto voy a darle duro, Sí. yo obviamente sangro por la herida Sí. con esto. Pasé mis 12 años y matemática, nada. Leía la otra vez, la tercera, que efectivamente, tanto la matemática como la geometría, es enseñada, si bien es cierto, es abstracta, ¿no? No hay razonamiento. O sea, es porque es y no te tengo que explicar por qué es, porque así es, ¿cierto? Y de pronto no todos los niños, ¿cierto?, tienen este pensamiento abstracto, ponte tú a los 8 años, Sí. ¿cierto? El otro día veía una escena aquí bien cerquita de esta oficina, de una mamá que decía, pero es que es así. Yo miraba la escena y me veía yo, fue un poco terrible, ¿no?, de que era como era. Sí. Y yo le decía, pero explícale de que esta cosa a lo mejor tiene una analogía, no sé, cuando los perros persiguen a los gatos de pronto, ¿no? ¿Cómo está en la sala de clases el nivel de reflexión de los alumnos en las materias variadas? Te lo pregunto por qué. Estuvimos con Mario Weisblut Sí. hace unos días Sí. atrás. Y bueno, él es un crítico, Sí, crítico que del tiene, sistema. que tiene un M16 y aprovecha de dispararle Sí. a todo lo que está mal, y que me parece muy Sí. bien. Pero él hablaba de varias cosas. Uno de esas diferencias que hay en Chile, Sí. ¿cierto? Nuestras diferencias son a partir de la reflexión, perdona, me equivoqué. La falta de reflexión es lo Sí. que provoca estas diferencias al interior de la sala, que los profesores no hagan reflexionar a los alumnos sobre las materias, esa preocupación que tiene que ver. Yo creo que parte sí. Aquí La buena onda, sí. el afecto por la enseñanza. Yo creo que aquí nos falta primero dominar bien los contenidos, por ejemplo, en enseñar matemáticas. Los profesores tienen ¿Recuerdas una baja encuesta así? Sí, baja formación en justamente, por ejemplo, en matemática, que das muy bien el ejemplo. Pero también nos falta lo que dice Richard Elmo muy bien, dice, todo se la juega la educación en los contenidos y las habilidades que tenga ese profesor para enseñar matemáticas, pero también en cómo logra motivar y responder a lo que el alumno quiere aprender y por lo tanto logra comprometerlo con el aprendizaje y además en los contenidos que entrega. En eso nosotros partimos diciendo tenemos un currículum que es que tiene que aprender tantas cosas y a veces en los profesores falta reflexión educativa de saber cuánto saben los niños de mi curso en matemática para saber si le puedo enseñar, si sabe sumar para poder empezar a enseñarle a restar. A veces empezamos a enseñarle a restar sin saber antes sumar. Es decir, es muy importante aguzar el ojo educativo de conocer a los niños, de saber con qué niños estoy trabajando, en qué base están, y desde ahí estimularlos a aprender, Y eso, sin duda, también es una falencia, pero la mayor falencia yo la veo en el dominio y habilidades de enseñanza que hemos ido decayendo como país y que es un tema preocupante.